Listo, vamos a iniciar entonces la grabación de la clase del día de hoy. Buenas noches, muchachos. Nuevamente por acá. Luego ya estamos en nuestra tercera clase del día de hoy. Bien, hoy va a ser una clase, vamos a concentrarnos en lo que sea más importante y vamos a tratar de hacer las preguntas que ustedes tengan. O sea, este curso tiene tres etapas. La clase uno y 2, nosotros nos vamos a concentrar o nos concentramos en todo lo que era teoría. ¿Ok? Y bueno, hablamos mucha teoría acerca de lo que es el tema de lo que tiene que ver con la redacción, la escritura, los párrafos, idea principal, idea secundaria. Todas estas cosas, pues que de una u otra forma, vuelvo y repito, son teóricas. Aunque nosotros las sepamos, a veces lo interesante es saber actuar con ello. ¿Ok? Eh, digamos que el día de hoy vamos a tener un acercamiento a la documentación un poco más a lo que encontramos dentro de la industria. Y por eso es que yo quisiera que el día de hoy ustedes hicieran todas las preguntas que quisieran o compararan con eso que ustedes tienen, porque es aquí donde nosotros vamos a ver algunos casos de estudio. Yo, una de las cosas que quiero también mencionar, voy a hacer, permítame acá para ver si puedo hacer un dibujo. Vamos a iniciar por aquí. Me voy a cambiar a la otra diapositiva. Ok, listo. A ver si puedo rayar. Perfecto. Ok, yo necesito entender qué vamos a ver nosotros el día de hoy. Ya nosotros hablamos un poquito de lo que era calidad, hablamos un poco de lo que era el control de la calidad, hablamos de una serie de terminología que es propia de ese contexto. Ahora bien, yo necesito entender que cuando yo estoy dentro de la organización, voy a colocar esto aquí, organización, yo como empresa tengo ciertas reglas. Vamos a llamarlo normas, vamos a llamarlo también, en este caso, estamos hablando de lo que son un sistema, un sistema de gestión. Es decir, así opero yo. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a darle un nombre. Vamos a llamar a esta empresa RCX. Vamos a darle un nombre a nuestra empresa. Esta empresa se llama RCX. RCX es una empresa, puede ser de inspección, puede ser de consultoría, puede ser de cualquier cosa, pero lo cierto es que RCX es una empresa que luego de que hace sus actividades o que presenta informes de acuerdo a una solicitud. Vamos a suponer que RCX es contratado por una empresa como por ejemplo la Nike, Nike, como le dicen los americanos. Por alguna razón, esta empresa nos contrata para nosotros realizar una inspección o para realizar un informe o para realizar un producto incluso. Yo tengo que entender que esta empresa también tiene su sistema de gestión de calidad. Entonces, aquí es donde viene el detalle. Si esta empresa tiene sus reglas del juego y si yo internamente tengo mis reglas del juego, entonces, ¿cómo debo hacer los informes o cómo deben ser las reglas del juego de los dos? Este consenso de uno más otro es lo que generalmente se conoce como el plan de la calidad. Es decir, este plan de la calidad es donde yo reúno las reglas del juego de la persona que está haciendo el trabajo, o en este caso de la contratista, y donde yo reúno las reglas del juego de el cliente. Es decir, yo no puedo trabajar ni con mis reglas ni solamente con las reglas del cliente, porque voy a crear un caos. Evidentemente hay dos entes participando. ¿Se entiende bien este concepto? ¿Se entiende lo que se quiere decir? Por un lado tengo una empresa que tiene unas reglas, que tiene su propio sistema de gestión. Y por otro lado tengo un cliente que también tiene su sistema de gestión.
en alguna parte nosotros tenemos que decir cuál es dónde convergen. Y eso converge precisamente en el plan de la calidad. ¿Qué dice ese plan de la calidad? Ese plan de la calidad, ya lo vamos a ver en un ratico, pero ese plan de la calidad lo que hace es que los productos que salgan, los informes, las cartas, los memorándum, todo eso se va a sacar o va a salir en función de lo que diga ese plan de la calidad. Pero hay un punto bien interesante cuando nosotros vamos a redactar informes y es el tema de codificar. Y por eso es que yo hago acotación en este momento a lo del sistema de gestión de la calidad. A veces hay empresas o hay personas que tal vez por no tener la experiencia suficiente, cuando están dentro de una organización, voy a rayar por aquí porque creo que se me quedó corta la hoja y voy a cambiar de color para que se vea que esta es una idea diferente. ¿Ok? Ajá. Hay personas que cuando trabajan en una empresa muy pequeña, voy a dibujar acá una empresa pequeña, y van directamente a la gente. ¿Ok? Van directamente a las personas. Entonces ellos son una empresa pequeña que van directamente a la persona. Esta persona, su exigencia es muy poquita. Cualquier cosa que yo le dé a la persona, total es lo que quiere es el producto. Él no va a estar muy pendiente del sistema de gestión de calidad. Y basado en eso, como yo soy una empresa pequeña, mis documentos los empiezo a calificar como, por ejemplo, IT de informe técnico 001. El otro informe que se hace, bueno, este es el IT 002. Y así, como la empresa es tan pequeña, yo lo que hago es que digo, bueno, le puse IT 001. Ahora, ¿qué pasa si esa empresa empieza a crecer y ya tiene una sucursal 1 y luego tiene una sucursal 2? Pues que simplemente a lo mejor yo tendré que ir añadiendo a mi codificación IT, después será CD número 1, 001, y esta tendré que incluirle IT S2, 002. ¿Por qué? Porque la organización va creciendo, se va haciendo más grande. Adicionalmente, otra de las cosas que pasa con las organizaciones es que a medida que las organizaciones se comunican entre los dos, en el informe yo debería tener la codificación de la persona que hace el informe y la codificación de la persona que me contrató para hacer ese informe. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entiende esto que estoy en este momento introduciendo antes de iniciar con la presentación? Ok, pareciera que sí. Bien, entonces nosotros vamos a hablar en este momento de codificación de documentos, porque es necesario que todos los documentos o todos los informes técnicos tengan un sistema de codificación. Y la pregunta es ¿por qué? Ah, bueno, porque iniciando porque si la empresa tiene un sistema de gestión de la calidad, si algo está codificado, yo puedo revisar si los informes se repiten, si los informes tienen fechas que chocan, y por eso se hace. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros la codificación? ¿Por qué nosotros codificamos? Primero, porque un código único nos permite a nosotros encontrar de forma fácil y precisa un documento dentro de una gran cantidad de ellos. Yo no sé si ustedes han visto en alguna oportunidad que buscan un cargo que se llama controlador de documentos. Controlador de documentos. Ese cargo pareciera ser muy simple, pero realmente ese cargo es bastante complicado. ¿Por qué? ¿Qué hace un controlador de documentos? Cuando yo tengo una organización, vuelvo otra vez con mi tema de la organización emite un informe, hay un cliente que revisa y devuelve ese informe otra vez para acá. Entonces, alguien debe saber cuál informe está en revisión, cuál devolvieron, cuál no han devuelto, cuál tienen ya que devolver, cuál tiene días pasados, si son 4 o 5 días que se acordó para recordar el informe, porque recuerden, yo les dije hace unos días que un informe parado probablemente es dinero que no ha entrado en la empresa, porque muchas veces de estos informes lo que se genera es
un pago. ¿Ok? Y obviamente, pues dinero entrando a la empresa. Entonces, codificar permite ubicar de forma rápida para este señor, para el controlador de documentos, saber exactamente de qué informe me están hablando. Y adicionalmente, el segundo paso, obviamente, de control y seguimiento. Una persona que trabaje como controlador de documentos debería saber Excel muy bien, debería manejar filtros, debería manejar bases de datos, algún programa de gestión documental, como por lo menos hay uno que se llama Lotus Database, y así hay muchísimos, ¿no? Pero todos estos programas realmente sirven para tú controlar qué documento va y qué documento viene. Si ustedes están en una empresa que todo lo controlan por Excel y una persona con un cuadernito o una persona con un librito de Excel, o sea, tienen que ser muy cuidadosos. Eso sirve cuando la empresa es pequeña. Cuando la empresa es muy grande, realmente pues esas codificaciones así medio manuales no son lo más recomendable. Ok, vamos a ver qué debo evitar cuando yo voy a crear un sistema de codificación. Y ojo, yo me estoy imaginando, en este momento, me estoy imaginando, voy a tomar un nombre por aquí, bueno, no voy a tomar ninguno de ustedes nombres porque podría considerarse peyorativo. No sé, voy a ponerle a este señor Romualdo. ¿Ok? Supongamos que a Romualdo lo acaban de contratar para crear el sistema de codificación de la empresa donde él va a trabajar. Entonces, ¿qué debe tomar en cuenta Romualdo cuando va a realizar un sistema de codificación? Fíjense, vamos a imaginarnos que nosotros tenemos una caja con humanos. Adicionalmente, esos humanos empiezan a tener nombres. Carlos, Pedro, Juan, Pilar. Pero el problema es que empiezan a nacer más humanos y entonces yo tengo a Pedro 1, a Pedro 2, a Pedro 3. ¿Y cuál es la solución entonces para que no choque Pedro 1 con Pedro 2 con Pedro 3? Pues aquí yo a todo el mundo le pongo o una cédula de identidad o le pongo un pasaporte, es decir, le pongo un código. Entonces vamos a ver cómo normalmente se crean los sistemas de codificación cuando yo soy la persona que estoy dentro de la gestión interna de documentación. Una de las cosas que yo tengo que entender también es que muchas veces las organizaciones, y vuelvo con la organización, es decir, hay empresas que se dedican solamente a prestar servicios. Yo en una oportunidad dando este curso, era una empresa que colocaba internet de estas que son por radiofrecuencia, creo que se llaman por antenas. Entonces, esa organización siempre hacía lo mismo. Esa organización iba al sitio, tomaba fotografías de dónde estaba, dónde se iba a instalar la antena y esa persona llevaba la información directamente a la oficina y él levantaba un informe. ¿Qué pasa con su informe? Que él siempre hace lo mismo. Esa persona siempre hace lo mismo. Es decir, no hay un proyecto. Ellos siempre consideran a cada persona un cliente, así sea una empresa, así sea una persona en una casa. Para ellos eso es un cliente. Cuando las organizaciones son más grandes, voy a dibujar acá también, la organización, para saber exactamente cómo cobra, cómo cobrar y cómo van su gestión, no trabaja todo, no mete todo en el mismo saco. Normalmente las organizaciones dividen las cosas por proyectos. Entonces yo digo, bueno, este es el proyecto 1, que a lo mejor es inspección en Maracaibo. Este es el proyecto 2, que es inspección en, no sé, en Apure. Y este es un proyecto 3, que es inspección en Lima. Entonces, la empresa internamente se maneja por proyectos. Aparte que, bueno, el tema, si nosotros tomamos las recomendaciones del PMI, realmente deberíamos trabajar con proyectos, portafolios y programas. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo cierto es que organizaciones grandes normalmente se manejan por proyectos. Entonces, una de las cosas que yo debo considerar cuando voy a tomar sistemas de codificación es considerar que el documento o el informe pertenece a un proyecto. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que hay un proyecto que llamaron AK01, un proyecto que llamaron AK02 y un proyecto que llamaron AK03. Ahora bien, el documento, vamos a llamar a esto documento, esto puede ser un informe, puede ser una carta, puede ser cualquier tipo de documentación técnica. Pero entonces, el documento 1
se va a llamar AK01 porque pertenece al proyecto 01 y número 01 porque es el primer documento que se está emitiendo para este proyecto. En el caso de los documentos que pertenecen al proyecto 02, en ese caso, pues tenemos el nombre del proyecto y también habría un documento 01. Fíjense que no es posible que los documentos choquen. Y adicionalmente, apenas yo veo un documento AK0301, yo digo, ah, bueno, eso pertenece al proyecto 03, que a lo mejor se llamará, no sé, Apure. Entonces, la codificación me permite a mí, dentro de un informe técnico, entender o identificar de manera rápida a qué pertenece ese informe. ¿Ok? Por otro lado, y estoy utilizando acá el logo de Petróleos de Venezuela, por otro lado, si Petróleo de Venezuela fuera mi cliente, internamente también ellos tienen un sistema de codificación. Entonces, en ese documento que yo estoy haciendo, en ese documento, lo ideal es que esté mi codificación como ejecutor y la codificación de ellos como empresa que recibe el documento. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué los informes técnicos o la documentación técnica suelen tener dos códigos? Porque yo debería tener mi persona de control de documentos y esa persona lleva mis códigos y cuando eso lo mandan para la empresa, allá lo recibe otra persona de control de documentos. Entonces, cada persona de control de documentos tiene una base de datos, tiene adicionalmente su propio programa de gestión, eso está configurado para que no choque internamente. Entonces, esto es para el que ejecuta la inspección y esto es para el que necesita la inspección. ¿Cuál es la solución? Como les decía, bueno, la solución entonces es que nosotros tengamos en cada documento ambas codificaciones. Yo he visto que actualmente, voy a hablar caso Venezuela, yo he visto que actualmente se ha relajado un poco esto de los sistemas de codificación. Yo he visto que mando a hacer un informe o me mandan a hacer un informe de alguna empresa, me mandan a realizar una inspección y cuando yo pregunto por el sistema de codificación me dicen, no, toma el del cliente. Eso no es correcto. O sea, si yo soy una organización seria, yo no puedo tomar el código del cliente porque él codifica según sus necesidades. Y yo debería tener también un sistema de gestión interna con mis propias necesidades de codificación. Entonces, aquí se ha relajado un poco, se ha dejado de tener control documental porque las empresas son un poquito más pequeñas o porque las empresas son un poquito más volátiles y más ligeras en el control de documentos y entonces simplemente los documentos están saliendo con un solo código o con un código repetido o simplemente ambos codifican de la misma forma, pero no debe ser así. En el caso de Venezuela, que la mayoría de las personas o que digamos que Petróleos de Venezuela es un cliente importante, obviamente pues nunca va a salir un producto que no tenga codificación de este cliente. Nosotros como personas ordenadas, personas, si se quiere, de dónde partir a trabajar cuando empiezo a realizar una serie de informes, yo debería tener, si yo soy la persona de control documental, fíjense que ustedes están acá pendientes de cómo hacer el informe, pero para mí también es importantísimo no solamente el cómo hacer el informe, sino también el cómo me controlo. Imagínense que ustedes están trabajando, como Luis esté llegando ahorita, vamos a ver, Luis va a pagar la penitencia. Este es Luis. ¿Ok? Luis inició a trabajar el día de hoy y no necesariamente Luis es de control documental. Luis puede ser del departamento de mecánica. ¿Ok? Pero resulta que Luis lleva informes todos los días. Él tiene que llevar los informes que se están llevando, los informes que se hicieron el año pasado, los informes que se hacen para el cliente, los informes que se hacen internos. Y aquí es donde viene el problema. Cuando la persona empieza a tener carpetitas y lo que hace es que entonces se llama informe Apure 01. Después viene entonces el otro informe Margarita 03. Y tú ves la computadora llena de un poco de nombres que realmente pues solo lo entiende él. Y si él se va de la organización, nadie va a poder entender lo que él tiene allí. Lo ideal, señores, es que los informes dentro del disco duro o la indexación dentro de la computadora sea utilizando un código.
Entonces, ese código, obviamente ustedes dirán, bueno, pero eso es muy difícil porque cuando yo vea ese código, yo no voy a saber si ese es el informe de Margarita o es el informe de dónde. Para eso, siempre se tiene dentro de los proyectos algo que se conoce como la lista maestra o el master list. Un master list, yo les voy a mostrar aquí que es un master list. En este caso, un master list es algo como esto. A ver, ¿por qué no me da la lupa? Ok, ahí. Un master list es algo como esto, donde yo el documento, por ejemplo, este se llama bases y criterios de diseño. Yo guardo el documento con uno de estos códigos. De hecho, podría pasar que mi cliente me diga, no, a mí tú no me entregues el documento con el nombre bases y criterios porque eso es muy largo. A mí me vas a entregar el documento con el nombre ME910DTME002. Entonces, de esta manera, yo debería guardar mis archivos dentro del sistema. Ahora que yo no entiendo, que me confundo, que no sé a qué se refiere esto, bueno, para eso está el master list. Yo busco el documento y digo, ok, el 006 es cómputos métricos. O al revés, estoy buscando los cómputos métricos, bueno, ese es el archivo número 006. ¿Se ve? No sé si hasta ahora han visto un poco el tema de codificación. O sea, nosotros hasta ahora yo he hablado de muchas cosas dispersas que al final van a converger en un solo sitio, que es en el informe. Pero yo quiero que ustedes entiendan de dónde salen todas esas formalidades que a veces nosotros tenemos dentro de la documentación técnica. ¿Ok? Es por eso que se hace, es porque nosotros necesitamos tener trazabilidad. Hay otra cosa que también sucede en los informes y es el tema de trazabilidad. Yo me voy a permitir aquí porque probablemente ustedes, si han trabajado en ingeniería, están familiarizados con el término, pero si ustedes no han trabajado con ingeniería, no van a estar familiarizados con el término y eso es importante también para que ustedes sepan cómo se lleva el control cuando el informe me lo están revisando por parte de un cliente. ¿Ok? Eso también es importante. Veamos el siguiente caso. Veamos el siguiente caso. Eh, el informe se va a llamar Inspección Mecánica, turbogeneradores, no sé, vamos a ponerle turbogeneradores Caracas, por darle algún nombre. ¿Ok? Este es realmente Inspección Mecánica Turbogeneradores Caracas. Este es el nombre del informe, pero obviamente yo le voy a poner Informe Técnico o IT 2003, el año X25001. Por alguna razón yo tengo este sistema de codificación. Ahora, ¿qué sucede con la documentación técnica cuando yo estoy en un proyecto? Pasa lo siguiente, que yo hice la primera inspección y yo emití el informe, vamos a llamarlo versión 1. Ese informe fue ¿a dónde? A las manos de mi cliente. ¿Qué hizo mi cliente? Mi cliente lo revisó y lo llenó de comentarios. Y después que lo llenó de comentarios, me lo devolvió. Entonces, esta es la versión 1. Yo tengo que incluir esos comentarios para sacar una versión 2 de ese producto y se lo vuelvo a entregar a mi cliente. ¿Ok? Luego, mi cliente lo revisa y me dice, ok, está muy bien, ya no tengo más comentarios. ¿Qué hago yo? Saco una versión 3 del producto y eso ya es la entrega final. Actualmente hay una tendencia también, una tendencia que realmente no es una buena práctica, a entregar los informes y la persona lo revisa y te dice, ya está listo, eso está bien, no te entregan ni comentarios ni nada. Resulta, señores, que cuando nosotros trabajamos a nivel de documentación técnica, existe algo que se conoce como hitos de medición. Es decir, cuando yo envío un hitos de medición, cuando yo estoy enviando ese informe, ya yo debería tener un costo asociado. Es decir, con la primera versión, que usualmente no se llama versión, sino se llaman revisiones, este sería la revisión A.
Esta podría llamarla revisión B, ¿ok? Y esta podría llamarla, se acostumbra a llamar revisión 0 a la revisión final. Entonces, no es solamente que cuando el cliente lo revisa, yo pues le cambio la revisión, sino que probablemente aquí me pagaron un 50% del informe, aquí me pagaron un 30% y aquí me pagaron un 20%. Entonces, el hacer los informes y colocarle hitos de medición no solamente lleva un avance físico, un progreso físico del informe, sino que también hay un progreso financiero. Aquí hay dinero y aquí también hay dinero. ¿Se entiende esto? ¿Qué son esos hitos de medición? Por eso es que yo a veces veo documentación técnica y ustedes se van a dar cuenta que lo primero que dice la primera página es revisión A, revisión B, revisión 0, revisión C. Lo que quiere decir eso es que ese informe ha ido con el cliente o va con el cliente y se devuelve. Otra cosa que es importante, y por eso es que es el trabajo de la persona que está en control documental, es que en alguna parte se deja declarado que esa emisión del documento mi cliente la tiene que revisar, por ejemplo, en 5 días. Si mi cliente no revisa eso en 5 días, yo automáticamente paso a la siguiente versión y se la envío, porque doy por sentado que esa información está bien. Ojo, eso es teórico. Muchas veces uno llama al cliente, le pregunta qué pasó, el cliente te dice, mira, no he tenido oportunidad, dame un chance. Y bueno, y las cosas normalmente fluyen de mejor manera. Pero a nivel legal, tiene que haber un periodo para que el cliente revise la documentación técnica. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso por el cual pasa un producto cuando nosotros lo estamos creando y adicionalmente le vamos a añadir un sistema de codificación. Ajá. Oye, pero que ese sistema de codificación, entonces, ¿cómo yo me lo aprendo? ¿Cómo ese sistema de codificación, yo, si estoy en una empresa que no tiene sistema de codificación y yo tengo que crear uno, ¿cómo se ve un sistema de codificación? Ok, ya les voy a mostrar cómo podría yo crear un sistema de codificación de documentos y que adicionalmente no solo me lo sepa yo, sino que deje algo trazado o algo impreso para que todo el mundo pueda utilizar el sistema de codificación. Atención ingenieros industriales, atención personas que trabajan en departamentos de calidad. Esto forma parte de eso que llaman manuales de calidad o que llaman, forman parte de eso que llaman sistemas de codificación. Esto es lo que vamos a ver. Si yo quisiera saber cómo, si quisiera saber, por ejemplo, Petróleos de Venezuela, cómo codifica, cuando a mí me entregan un documento de Petróleos de Venezuela y veo una cantidad de números, yo debo buscar la norma dentro de PDVSA, que es proyectos de inversión de capital 01, 03, 05. Y esa norma o ese estándar realmente no es una norma, realmente es una recomendación, ¿ok? Una especificación. Me dice que todos los documentos que nosotros vayamos a emitir dentro de la industria petrolera deben tener 3 grupos de códigos. El código está formado por 3 grupos. Y fíjense que como Petróleos de Venezuela es una corporación tan grande, no me basta solamente con que yo ponga informe técnico 001M, por llamarlo de alguna manera. Y algunas empresas te dicen, informe técnico 001 de mecánica. Esta codificación, esta es muy escueta, es muy pobre, la verdad. Ahora, en el caso de Petróleos de Venezuela, tiene un sistema de codificación muchísimo más robusto, obviamente por la magnitud de la organización de la cual estamos hablando. Entonces, por ejemplo, este primer bloque, el grupo 1, se concentra en que A, que es este campo que tengo aquí, habla del negocio o la filial. B, habla de la organización responsable del proyecto, porque esto puede ser que lo tenga PDVSA IC, puede ser que lo tenga PDVSA Construcción, puede ser que lo tenga PDVSA Gas, puede ser que lo tenga PDVSA Petróleo. Entonces, fíjense cómo es una organización mucho más grande y su sistema de codificación es mucho más complejo. ¿Ok? El área geográfica, Petróleo de Venezuela tiene presencia en todo el país e incluso fuera del país. Adicionalmente, pues el año en el cual se genera ese proyecto y adicionalmente consecutivo asignado por el líder de planificación y control. Es decir, normalmente dentro de organizaciones muy grandes, cada cosa que se hace está asociado a un centro de costo.
Luego viene el segundo grupo, realmente no sé si lo tengo aquí. En este momento no lo tengo, pero ya les voy a mostrar otra cosa. Esto es identificación de la actividad y por último, identificación del documento. Fíjense que aquí lo que tengo es A, B, C, D, E y ustedes podrían decir, bueno, pero ¿cómo sé yo cómo voy a codificar? Bueno, porque ese manual, no nos vamos a poner a codificar aquí, pero ese manual resulta que tiene unos anexos donde te dicen, por ejemplo, negocio filial. Si empieza por una A, es exploración y producción. Si empieza por una B, es comercialización y distribución. Si empieza por una C, es Intevep. Adicionalmente, la organización responsable, bueno, esto es Faja del Orinoco, distribución occidente, distribución centro, cuando ya viene la segunda letra. Y adicionalmente, en el área geográfica, también ellos tienen tipificado el área geográfica con un número, es decir, Múcura, Múcura Oeste, Campo Jobo, Sistema Norte, es decir, nada debería no estar codificado aquí. Y si ellos por alguna razón están explotando un área nueva, el Departamento Interno de Gestión de Petróleos de Venezuela tendrá que incorporar allí una nueva, un nuevo número para que pues esa área aparezca y pueda ser utilizada a partir de ese momento. Entonces, señores, cuando ustedes trabajan, cuando ustedes vean documentación por allí, esos numeritos que están allí no son números realizados a lo loco. Ok, aquí está identificación de la actividad. Lo que quiere hablar es del tipo de instalación, el subproyecto, la fase del proyecto. Esto también sí es visualización, conceptualización o ingeniería básica, detalle, como lo quieran llamar. Y clasificación de la actividad. Adicionalmente, no sé si tengo la última parte, no está. Pero habla entonces del producto, si son memorándum, correo. Fíjense que aquí vamos a ver si aparece algún informe técnico. Pero para Petróleos de Venezuela, por eso yo les decía que este curso, más que llamarlo de informes técnicos, a mí me gusta hablar de documentación técnica. ¿Qué es documentación técnica? Memorándum, correos, minutas, carta, transmital, ficha de control de proyectos, informes de gestión, presentaciones, plan de ejecución, presupuestos, documentos, soportes de decisión, planes de la calidad, solicitudes de contratación, evaluación de ofertas técnicas. Entonces, todo esto que está acá, dependiendo también a qué departamento pertenece. Se supone, por ejemplo, que en planificación y control yo debería tener fichas de control de proyecto, cronograma de ejecución, informe de gestión. Esto es un poquito más duro a nivel de gestión. Si alguno de ustedes no tiene tal vez esta experiencia, entiendo que a lo mejor no lo vean tan claro porque ya es un poquito más a nivel gerencial. Pero realmente estos documentos van a empezar a salir dependiendo la función que nosotros tengamos. Voy a hacer una pausa de 5 segundos y por favor me comentan si están allí, si hasta ahora esto se entiende, si tienen dudas. A ver, ¿todos sabían codificar un documento o tenían idea de cómo se crea un sistema de codificación de documentos? Vamos a ver, vamos a activar ese chat, aunque sea un sí, un no. Ok, Luis no lo había visto, Ana lo había sí. Ok, no sabía cómo hacerlo. Marianela, estás ahí, perfecto. Ok, no sabía codificar. En estos momentos, bueno, Alejandro, si estás en PDVSA, bueno, te toca revisar la PIC esa 010305. ¿Ok? Ana Karina sí sabía. Emil Paz, a ver, aquí estoy. No sabía codificar, tampoco lo había visto, pero no sabía cómo hacerlo. Perfecto, ok, Luis me dice todo bien. Genial, muchachos. Entonces, yo espero de verdad que ustedes no sientan que de una u otra forma ok, lo manejo, más no sabías de dónde se originan. Ok, perfecto, Marianela. Fíjese, una de las cosas que a mí más me preocupa cuando yo dicto estos cursos es que ustedes sientan que están perdiendo el tiempo. Porque yo he visto, les decía cuando iniciamos el curso, que a veces se dictan cursos de informes técnicos y nos mandan a redactar muchísimo, ¿no? Y nos mandan a escribir y escriba un hecho y escriba una oración y escriba en pasado y escriba en presente y escriba de forma omnisciente. Entonces hay una serie de ejercicios de redacción y no sé si eso era lo que ustedes esperaban como formación, pero vuelvo y repito, me parece que para nosotros en el entorno industrial, más que irnos a esa parte de si está redactado en primera persona o en tercera persona, que también es importante saberlo,
nosotros debemos saber qué hay en cada elemento de ese informe técnico que nos van a entregar. Ok, ¿cómo queda un documento codificado? Exacto, Alberto nos dice por acá, permite mantener la organización y fácil ubicación. Perfecto, entonces, ¿cómo queda, por ejemplo, un documento codificado dentro de Petróleos de Venezuela? Un documento codificado dentro de Petróleos de Venezuela puede llamarse así. Oye, que yo no sé cómo se llama ese documento. Ah, bueno, entonces tienes que buscar la PIC 010305 para ver entonces a qué se refiere esto, a qué se refiere esto y a qué se refiere esto, entendiendo que estos son tres campos que tiene allí. Generalmente, de esos campos, este ya está asignado, porque esto pertenece al proyecto. Esto normalmente no lo hacemos nosotros, esto lo hacen en las altas esferas de la empresa. Esto aquí tampoco metemos mucho la mano, porque nosotros normalmente esto forma parte ya de lo que es el proyecto. Esto también viene. ¿Dónde metemos nosotros la mano? Ah, generalmente trabajamos aquí, porque es aquí donde estamos los ejecutores. Por ejemplo, este documento suele ser mecánica, documento, entonces yo sé que es un documento mecánico. No me acuerdo si 04 era una memoria de cálculo o era algo así. Y este último número, es que es el número 001. Entonces, ya cuando yo entiendo lo que está allí, yo podría extrapolar también a mi empresa un sistema de codificación similar. Voy a seguir leyendo el chat por acá. Dice, en el entorno industrial se requiere conocer la estructura del informe, lo que se desea plasmar. Por ello hay diferentes formatos de codificaciones. No hay un formato único. Eso es correcto. Eso es correcto. Es otra de las cosas que yo trato de transmitir acá. Yo les estoy dando elementos dispersos porque cada uno de ustedes luego va, dependiendo la naturaleza de donde estén mirando o donde estén trabajando, cada uno de ustedes va a tener que añadirlos o quitarlos según el criterio de lo que vayan a hacer. Ok, vamos a ver si esto se acabó por aquí. Bueno, ahora dice códigos y normas internacionales al informe. Bien, yo voy a, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a descartar. Vamos a concentrarnos entonces con tengo algunos archivos que les quiero mostrar. Vamos a ver si esto está por aquí. Ok, yo quiero que nosotros empecemos a ver algunos documentos técnicos que nos vamos a encontrar cuando estamos dentro de la industria. ¿Ok? Y es importante que nosotros también veamos los documentos técnicos desde el punto de vista de, si se quiere, mm, de construcción, de administración, para poder entender que en un proyecto hay varias cosas. Fíjense, yo les voy a mostrar aquí una carpeta. Esta carpeta, voy a ponerla para acá. Y esta carpeta era de la inspección de un horno. Creo que ya yo les mostré un informe que yo tenía por aquí, que les decía que siempre tenía que entregar ese informe. Yo quiero que ustedes vean también, por ejemplo, esto no se los había mostrado, pero por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer inspecciones, una de las herramientas que son para mí más valiosas y que ahorita son más sencillas, es precisamente lo que son los 3D Model. ¿Por qué? Porque si yo quiero decir, por alguna razón, que el informe que yo estoy montando corresponde a un problema, pues no sé, que tuvimos en la tubería tal, este 3D Model, que esto no es más que una captura de pantalla, realmente lo que me va a decir a mí es, le va a mostrar al lector de una forma mucho más sencilla dónde está el problema del cual yo estoy hablando dentro del informe. Entonces, a mí me gusta mucho, aparte de la parte de fotografía, también es importante que ustedes se apoyen en los modelos 3D que ahorita son muy comunes cuando nosotros estamos trabajando dentro de la industria, ¿no? Entonces, bueno, aquí se pueden ver las estructuras, las escaleras, y si ustedes tuvieran que hacer un informe X, podrían sombrear o marcar allí
dónde está ese problema. ¿Ok? Bien, adicionalmente, cuando yo tengo un proyecto, no todo lo que se emite son solamente informes técnicos. Cuando yo estoy trabajando en un proyecto, yo debería entender, fíjense, por ejemplo, en este caso, esta es la API 936. Para este proyecto que yo les estoy mostrando, que es el horno, que es el mismo que les mostraba de Hyundai, todo lo que se está haciendo debería hacerse bajo una norma específica. Y si esto fuera un proyecto, por ejemplo, de inspección de refractario, todo debería estar basado en esta norma que es la API 936. Otra de las cosas que es importantísimo que nosotros sepamos dentro de cuando yo estoy redactando un informe es que fíjense una cosa, muchachos, aquí dice noviembre del año 2008. Si yo redacto este informe en este momento y yo pongo en el informe técnico, en códigos y normas aplicables, eh, alguien me dice que se ve la pantalla azul. ¿Se ve la pantalla azul? Rafael dice que no. Ok, todos están viendo allí la API 936. Ok, bueno, tal vez es un tema de conectividad. Revisa por allí. Bien, entonces como le decía, cuando nosotros vamos a la sección del código o a la sección del informe donde yo hablo de códigos y normas aplicables, yo siempre debería tener la última versión de la norma. Entonces, por aquí empieza un informe técnico. ¿Qué norma aplica y en qué me voy a basar yo para todo lo que tengo pensado decir? ¿Ok? Entonces, es importante para los que no hayan visto una norma técnica o una norma, un estándar, en este caso este es un estándar de la API, pues que vean qué forma tiene. Ajá. Por otro lado, también yo debo entender que no toda la documentación técnica es de lo que hice, sino que cuando yo voy a realizar inspección técnica, a veces yo tengo también algo que se llama Application and Inspection. Este es el procedure para lo que es lo que voy a hacer. Entonces, si yo voy a inspeccionar, yo también debo saber cómo voy a inspeccionar. Entonces, el fabricante del equipo o normalmente el dueño del equipo debería decirme a mí, mira, ¿qué es lo que vas a inspeccionar? Y cómo lo vas a inspeccionar. Entonces, acá yo tengo, y ya aquí se va asomando cuál es la estructura de un documento técnico. Los documentos técnicos generalmente inician por un scope, que es un alcance, tienen referencias. Fíjense que yo les decía acá que en este caso nos dice qué documentos me sirven a mí para redactar este documento propiamente y adicionalmente hay un estándar internacional que es este API 560 en el cual yo me baso para cualquier criterio que yo vaya a tomar. Y bueno, y de aquí en adelante ellos me dicen cuál es la preparación para la inspección, qué es aceptable, qué no es aceptable. Lo que le quiero decir es, estamos hablando de redactar informes técnicos, estamos hablando de que muchas veces son para inspeccionar cosas, pero la inspección de las cosas también debe estar procedimentado, ¿ok? Acá se decía en algún momento que si yo tenía en este caso con el refractario, si tenía esta forma, yo podía cortar y seguir vaciando. Entonces son detalles que yo puedo tener ahí. Ajá. ¿Qué más podría tener yo adicionalmente como informe técnico dentro de todo esto? Eh, Otra forma de nosotros mostrar informes, en este caso son MCDS, son hojas de seguridad, de Material Safety Data Sheet, realmente son esto. Esto es la hoja de seguridad de un material. Entonces también cuando yo voy a inspeccionar, cuando voy a trabajar con algún tipo de elemento, yo debería saber si eso es peligroso, si no es peligroso, cuáles son las condiciones de seguridad, porque usualmente cuando voy a redactar un informe, la persona que fue al sitio, que yo se los dibujé la primera clase, esa persona que fue a realizar la inspección, tiene que tener en cuenta todo esto que se dice aquí, porque si eso es tóxico o eso exige algún elemento, alguna vestimenta especial o algún equipo de protección personal, pues también lo tengo que tener. Entonces, estos son documentos también. Y fíjense que además cómo está redactado. Esta documentación técnica es muy simple. Aquí esto lo emite Morgan, que en este caso era quien suministraba ese castable, ese refractario, y dice identificación del producto, identificación de los peligros, primeros auxilios, medidas de lucha contra incendios y listo. Esto nos sigue una forma muy complicada de informe.
Por otro lado, también es importante, fíjense esto, yo necesito entender que mi informe técnico tiene que tener el estándar internacional, pero también debe tener el estándar de mi cliente. ¿Por qué? Porque nosotros aquí, fíjense, la L212 es material aislante de aplicación del servicio en caliente. Aunque hay una norma internacional, internamente Petróleos de Venezuela también tiene una norma para hornos. Entonces, yo cuando voy a colocar la estructura de mi informe, yo debería colocar tanto la norma internacional como la norma nacional o la norma de mi cliente. ¿Ok? Y adicionalmente, pues yo no debería, bajo ningún concepto, creo que por aquí tengo uno de los planos. Yo no debería bajo ningún concepto obviar, por supuesto, los planos de lo que se va a hacer. Ah, bueno, que este es uno. Entonces, fíjense, cuando yo voy a redactar el informe, yo podría siempre apoyarme dentro de un plano. En este caso, esto era un plano que decía cómo se tenía que instalar precisamente ese refractario. Y esto es mi base para yo trabajar con lo que tiene que ver con la redacción de ese informe. Por último, de esto que les estoy mostrando, les quiero mostrar un documento bien que forma parte de los departamentos de calidad, y es que cuando a mí me llaman a realizar una inspección para hacer un informe, debería haber una instrucción del departamento de calidad o de algún sitio para que yo vaya a hacer esa inspección. Entonces, basado en eso es un documento que se llama Requisition for Inspection o RFI. Cuando hablemos de que no, vamos a hacer la inspección, pero ¿dónde está el RFI? El RFI lo que nos dice a nosotros es qué vamos a inspeccionar y cuáles son los criterios de aceptación para entonces yo saber si eso pasa o no pasa. Esto, señores, es otro modelo de informe. Esto es otro tipo de reporte. No es tan extenso como el que vamos a ver dentro de un ratito, sino que más bien este es una ficha de campo, una ficha técnica, donde nosotros vamos a identificar ciertas cosas. Fíjense que cuando yo hago información técnica, cuando yo tengo documentación técnica, esto tiene una codificación acá, la disciplina que lo está haciendo, la ubicación donde está, la fecha en la cual se tiene, el dibujo que aplica a esto, el ítem, hacia dónde lo voy a hacer. En este caso, este era el equipo B7440, el piso, el panel radiante, el tag del equipo o la identificación. Bueno, hay otra cantidad de información acá. ¿Y qué coloco? Pues lo que se hizo, adicionalmente la especificación o el dibujo bajo la cual se hizo y cuáles fueron los resultados, si esto fue aceptable o rechazado. ¿Ok? En este caso esto es accepted. Y evidentemente todo lo que se hace dentro de un informe técnico, dentro de documentación técnica, tiene que tener una firma de aprobación, bien sea por un gerente, por el inspector de sitio, el inspector de calidad. Entonces, todo informe técnico, toda documentación técnica tiene que ir avalada por alguien que diga cómo, que se haga responsable realmente de lo que se va a hacer. ¿Ok? Esto, en líneas generales, muchachos, es lo que compone un documento técnico. Ojo, y como lo decía por aquí, vamos a ver quién era que lo decía. Emmanuel. Emmanuel lo resumió muy bien. Se requiere conocer la estructura porque no hay un solo formato. O sea, en este caso, fíjense que si yo, esto es para una persona que va a campo, toma los datos y marca sí o no. Entonces, esto obviamente es mucho más simple que un informe mucho más extenso que a veces podemos tener nosotros por allí y pues son más informes para enviar a la gerencia, para sentarse a leer, para tomar decisiones. Voy a dejar de presentar un momentito y como siempre, pues les voy a preguntar, ¿alguna inquietud, alguna duda? ¿Habían visto todo este tipo de documentos técnicos de esta manera? ¿Conocían todos estos documentos? ¿Sabían que cuando voy a realizar un informe debería alimentarme de toda esta serie de documentación técnica? Alberto dice que no conocía estos documentos. Marianela dice que no.
No había visto alguno. Ok, Emanuel dice, en mi caso me toca hacer informes de inspección, informes de análisis de falla, evaluaciones de ofertas técnicas, evaluaciones de mejora proceso, alcance. Hay formatos para cada uno de ellos. Es correcto. Víctor dice que no, Emily dice que no los conocía, Rafael dice que no los conocía, no sabía la complejidad de la estructura, la empresa tiene codificación, formato registrado, etcétera. Ok, en ese caso, Emmanuel tiene esa empresa, pues debe estar bien codificada, no, debe tener un sistema de codificación bien robusto. A ver, yo quiero aquí, a ver, escritorio, informes 2. Eh, Estoy aquí, muchachos, no me he ido. Ok. Manuales de codificación. Ajá. Supongamos que ustedes dicen, bueno, yo hice un curso, eso lo dictó David por allá, y yo aprendí a codificar como lo hace Petróleos de Venezuela. Ah, pero ustedes se van para Chile. Resulta que eso como que no tiene mucho sentido empezar a codificar así. ¿Dónde encuentro yo cómo codifica una empresa? Cuando yo entro dentro de cualquier organización, y lo dice por aquí Emmanuel, porque trabaja, no sé Emmanuel con qué empresas trabaja, pero es una empresa que tiene su sistema de gestión. Fíjense, por ejemplo, que Ecopetrol, y esto lo pueden buscar en internet, esto está por allí, Ecopetrol tiene cómo se codifican sus documentos. Entonces, Ecopetrol, y esto es otra cosa que vamos a ver al volver del receso. ¿Cuál es la estructura de un informe técnico? En esa estructura del informe técnico, fíjense que casi siempre lleva, o la documentación técnica, lleva lo que es el objetivo, el alcance, bueno, en este caso si usan un glosario, yo prefiero utilizar términos y definiciones. Y adicionalmente acá, Ecopetrol, en alguna parte de, bueno, documentos, normas, ya eso lo vamos a ver en un ratito, ellos recomiendan cómo están estructurados su departamento. Por ejemplo, acá, fíjense, Superintendencia de Ingeniería, Departamento de Ingeniería, y de esa forma, si es ingeniería conceptual, esto es un IC, un IB, un ID, toda la forma en la cual ellos van a codificar está plasmado aquí. Si yo tomo este, que no recuerdo, procedimiento para el control de documentos, este no recuerdo de qué empresa es, ya va, que yo no estoy compartiendo la pantalla, me disculpan. Ahora sí, les estaba mostrando anteriormente el de Ecopetrol, ¿ok? Fíjense, si yo quiero saber cómo codifica Ecopetrol, entonces aquí yo tengo un ejemplo de cómo lo haría si estoy en Colombia. Ellos acá les decía que generalmente los documentos técnicos siempre van con un objetivo, un alcance, luego términos y definiciones. Eh, Adicionalmente, pues por aquí nosotros tenemos documentos que se hayan utilizado de referencia. Y acá les va diciendo, por ejemplo, para ellos el departamento de ingeniería es 1270. Por aquí el tipo de ingeniería IC, IB y D. Adicionalmente, documentación técnica corporativa, si es civil, si es electricidad. Fíjense cómo son las abreviaturas que utiliza Ecopetrol. El tipo de entregable de ingeniería, ¿ok? Los informes o los documentos también se les llaman entregables. En ese caso, si son criterios de diseño, cantidad de obras, fíjense que todo esto está tipificado. Es decir, cada vez que yo entro dentro de una empresa y voy a codificar un informe, yo debería pedir el manual de codificación de esa empresa. Y les decía también que esta gente que se llama Ingeniería, Climatización Industrial y de Confort, no sé de dónde son, pero me gustó porque me sirvieron de ejemplo para que ustedes entiendan que es la misma estructura, objetivo, alcance, responsabilidades. Y adicionalmente, pues dice cómo se codifican los documentos. No sé si por aquí aparece una... Aquí está. Aparece codificación del manual de calidad, cuál es la estructura. Y ya vamos a ver otros elementos que nosotros tenemos por aquí y que forman parte siempre de lo mismo.
¿Dónde van a reposar los informes? Los informes deberían reposar en algún archivo, en algún servidor, y alguien debería tener una lista maestra de documentos para que eso no se pierda. A ver, por acá dice Alberto, en Tacoa, la electricidad de Caracas, el sistema es parecido al de PDVSA. Sí. En Manuel Rondón, Ingeniería, Industria Petroquímica, Sistema Integral de Gestión. Sí, normalmente, bueno, también en PDVSA tiene todo ese sistema integral de gestión, ¿no? Hay una cosa interesante. Cuando nosotros, o sea, Venezuela, cuando aquí descubren petróleo, Venezuela no tenía la experiencia para sacar ese petróleo o para manipularlo o para transportarlo. Entonces, evidentemente, pues hubo que tener asistencia de otros países. Estos países sí tenían una experiencia un poquito previa con respecto a lo que era el negocio petrolero. Y si ustedes revisan las normas Shell, que son obviamente previas a las normas de nuestra industria interna, van a ver que la estructura es similar. Entonces, yo creo en este caso, nosotros adoptamos muchas cosas de los que primero nos dieron información, y es por eso que también nuestra información se parece a la información internacional, porque tuvimos la suerte de una u otra forma de ser apoyados en un principio por quien era, entre comillas, o uno de los líderes que tenía este mercado o este negocio, que posteriormente pues se extrapoló a una industria independiente como la que tenemos el día de hoy. Pero pues no se nos pueden olvidar un poco los orígenes de dónde salió toda esta documentación técnica. Ok, por un tema también para yo optimizar el tiempo de grabación, voy a pausar acá